La lección al punto de esta semana nos ayudará a entender nuestra responsabilidad por un grupo que está cerca de nosotros, los que viven en las grandes ciudades. Sin prejuicios, salir a buscarlos, encontrar a esos hombres y mujeres de fe que están dentro de la gran multitud. Esto es Escuela Sabática al Punto. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Les saluda su amiga Verónica Méndez, asistente administrativa del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. La semana pasada hablamos de personas que tienen un estilo de vida y creencias muy diferentes a las nuestras, tales como personas que adoran ídolos o que dicen no creer en nada. También hay personas que viven en megápolis, ciudades enormes, lo cual provoca que muchas veces se pierdan entre tanta gente. Imagínese las miles de personas que dejan de escuchar el mensaje de Jesús, solo por vivir entre tanta diversidad. Es tiempo de hacer evangelismo a lo grande, pero de manera individual. En esta lección hablaremos de cómo alcanzar a personas con un estilo de vida sofisticado, alcanzarles pero de manera sencilla. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. Saludos y bendiciones. Gracias por permitirnos. Hoy continuamos explorando los secretos de misión que puso en práctica la iglesia de Antioquía. ¿Cuáles fueron sus secretos? Bueno, estudiamos la semana pasada el primer secreto, el evangelismo laico. Pero ahora al segundo secreto, cada miembro un ministro. No hay evidencia, verá usted, de la presencia de líderes apostólicos en Antioquía. Lucas también registra que algunos de ellos, sin embargo, hombres de Chipre y de Cirene, fueron a Antioquía y comenzaron a hablar también a los griegos, contándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. En otras palabras, un contexto multicultural, pero tuvieron éxito. Este es probablemente el cambio de paradigma más radical en la ejecución de la Gran Comisión hasta ese momento. El tercer secreto de la iglesia de Antioquía como modelo para nosotros hoy día es ministrando a los nuevos creyentes. Lucas escribió que la iglesia primitiva estaba dedicada a la enseñanza de la doctrina, la comunión, la adoración y la oración. Hechos 2:42. Demostraron ellos, ahora el cuarto componente, una unidad en Cristo. Fue su secreto. Demostraron unidad en una comunidad multicultural. Hechos 11:27 al 30. Llamaban hermanos a los miembros de Jerusalén. Hechos 11:29. La comunidad multicultural unidos por una causa en común, la misión. Así que aquí hay un secreto para usted y para mí que probablemente ministramos y nos toca cumplir con la misión en un contexto multicultural. Podemos derribar las barreras y ser unos en Cristo Jesús. Diferentes etnias escalaron, verá usted, en Antioquía las paredes que los habían dividido y llegaron a la confraternidad como cristianos. Los ciudadanos comunes se sorprendieron en Antioquía por este flagrante desprecio de las normas socioculturales de larga data. En choque cultural y consternación, arrojaron desprecio hacia los creyentes, burlándose de ellos, y les apodaron cristianos. Esto es de acuerdo a un historiador. Es decir,
les llamaron cristianos, queriendo decir personas sin límites. La iglesia de Antioquía al menos logró derribar las barreras naturales a través de los diferentes grupos étnicos y produjo una sociedad que no era judía ni tradicionalmente gentil, sino que constituía una tercera entidad. Analice usted el impacto de la vida que ellos tuvieron al unirse en Cristo para cumplir la misión. Incluso Lucas tiene cuidado que se tenga en cuenta que en Antioquía los discípulos fueron llamados primero cristianos, Hechos 11:26. Esto hace que las características de la iglesia de Antioquía sean sobresalientes e instructivas en realidad. El otro componente que podemos destacar de Antioquía como modelo para la misión fue su compasión hacia los pobres. Los discípulos llamados cristianos por primera vez en Antioquía, como ya lo vimos, la forma del verbo llamados sugiere que era una designación por los no cristianos. Esta designación les dio una identidad a ellos. Esta designación implica su entrega y su devoción a Cristo y también a su misión. Entonces ellos mostraron una compasión especial hacia los pobres, hacia los necesitados. Por ejemplo, Ágabo profetizó de una gran hambre que vendría, Hechos 11:28. Durante el reinado de Claudio, entre los años 41 y 54, hubieron muchas hambres. Es un hecho histórico. Fue una respuesta de amor y de genuina preocupación de parte de la iglesia de Antioquía hacia la comunidad que sufría. Practicaban el evangelio de la compasión. Mostraron un espíritu de genuina generosidad y liberalidad. Verá usted, llegaron a ser un modelo de una iglesia mundial. Esto transformó la práctica de misión de Pablo, de acuerdo a Romanos 15:26. En la teología paulina, la proclamación y la compasión van juntos, y eso es importante considerar. Fue esta iglesia, la de Antioquía, la que envió ayuda a los hermanos y hermanas cristianos en Judea, de acuerdo a Hechos 26 al 30, Gálatas 2 del 1 al 10. Aparentemente los de Antioquía no solo miraban hacia adentro, ellos consideraban y se preocupaban por la difícil situación de los demás. En lugar de adorar, o más bien diríamos así, en lugar de adoptar una política de autocomplacencia y una actitud de exclusivismo, la iglesia de Antioquía encontró aquí un secreto para la misión. Abrazó a los otros con las manos abiertas y con corazones receptivos. La iglesia de Antioquía con gozo participó en ofrendar para aliviar el hambre en Jerusalén e inauguró, verá usted, el primer plan estratégico para establecer nuevas iglesias, de acuerdo a Hechos 11, 29, 30 y capítulo 13, versículos del 1 al 3. Ellos también aprendieron a eliminar las barreras sociales, practicando un liderazgo compartido. Fíjese usted, Bernabé era un levita de Chipre, Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene era del norte de África, Naamán, criado por Herodes, el tetrarca, él era local ahí en Antioquía, Saulo de Tarso en Sicilia. Al hacer una lista entonces que enumera los nombres de estos líderes de la iglesia, Lucas destaca la amplia gama de sus antecedentes sociales y culturales, y sin embargo los unió a un solo propósito: cumplir con la misión de Cristo Jesús. Mis amados,
debo de concluir aquí este segmento. Pero en conclusión, los hermanos de la iglesia de Antioquía que vivían en una metrópoli, en una ciudad grande, tuvieron éxito ellos al cumplir con la misión. A usted y a mí también nos toca cumplir la misión dentro de ciudades grandes. Y he querido compartir estos secretos que le dieron éxito a la iglesia de Antioquía para que usted y yo también podamos practicar lo mismo. Interesarnos en hacer puentes con la comunidad, en suplir las necesidades de la gente, en mostrar compasión, en hacer amistades en la comunidad, que la iglesia se convierta en una entidad visible en la comunidad. Eso nos dará, por supuesto, abrirá una senda directa al corazón. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y ahora es mi privilegio dejar con ustedes a los presentadores de la Escuela Sabática al Punto. Bendiciones. ¿Alguna vez has caminado en una calle muy transitada y se atraviesa delante de ti alguien y te hace tropezar? Puedes pensar, vaya, hay demasiada gente aquí. Ese es solo uno de los grandes desafíos de los lugares urbanos. Muchas personas se están mudando allí. Una zona urbana es aquella donde están establecidas las grandes ciudades. En el año 2020, el censo identificó 2.646 áreas urbanas. Y aunque los números pueden variar, son lugares que tienen 50,000 o más habitantes. Pastor, las grandes ciudades, un gran desafío para nosotros. La gente está pensando en cómo buscar, cómo rentar, cómo tener un lugar donde vivir. Hay contaminación y hay desigualdad en el acceso y servicios a las comodidades. Me pregunto y le pregunto, pastor, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos que reevaluar nuestras prioridades y asignar más recursos a la evangelización urbana. ¿Por qué? Porque no solamente son los números. Dentro de las grandes urbes, de las grandes ciudades, hay diversos grupos étnicos y lingüísticos. Y solamente, como usted lo mencionó en la lección de la semana pasada, solamente en los sistemas educativos de Los Ángeles hay por lo menos 100 idiomas que se utilizan. Las grandes ciudades tienen grandes problemas, delincuencia, barrios marginales, personas desplazadas y diferentes subculturas. El crecimiento de las ciudades va de la mano con algo que llamamos el secularismo. Pastor, solamente le estoy poniendo tantos problemas en su mesa, secularismo, mucha gente, falta de vivienda. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes? Acercarnos a las personas que viven en las grandes ciudades. Pastor, yo quiero de una manera bien práctica recordar a nuestros amigos, ¿verdad? Que la palabra de Dios, cuando nosotros pensamos en el término ciudad, algunas veces le damos una connotación negativa automáticamente, aunque estos factores que usted menciona son una realidad. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio, en un pasaje muy importante, donde nos recuerda una promesa el Señor a su pueblo, a sus hijos. Deuteronomio 28:3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Yo quiero llamar la atención de cómo aquí en el texto bíblico Dios promete dar la bendición, ya sea que nos toque ministrar, vivir en la ciudad o que nos toque vivir o ministrar en el campo. Porque la bendición no radica en el lugar, la bendición radica en aquel que es el autor de la bendición, Amén. que es nuestro Padre Celestial. Por eso, ministrar a las grandes ciudades es una meta establecida en la palabra de Dios, en la gran comisión que Jesús dio a su iglesia naciente, de la cual hoy tú y yo somos parte. Repite, pastor, por favor, escuche. Los desafíos. Las personas sospechan de toda la religión y de los religiosos. No hay relaciones. Cada quien vive su propio mundo, su propia vida.
La gente dice, no te metas conmigo, estoy bien. Entonces, ¿dónde queda, pastor, la misión de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, si me van a rechazar, si no quieren que los moleste, si están ahí ellos muy felices con su propia vida? Bueno, debo recordar que aún el Señor Jesús nos envió no porque nos vayan a recibir o a rechazar. Él nos dio la comisión, Él nos envió. Y un pasaje interesante, pastor, que nos recuerda nuevamente nuestra responsabilidad como parte de un pueblo que Dios ha escogido y que somos parte de la misión de Dios. El profeta Jeremías, Dios le envió un mensaje especial a sus hijos en el capítulo 29, donde él dice, orad por la ciudad y buscad la paz de la ciudad donde yo os he enviado a vivir. Así que muchos de nosotros, pastor, no nacimos en esta nación de los Estados Unidos, donde hay grandes urbes, pero Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en este país y así como hay grandes ciudades que son objeto del amor de Dios, hoy nosotros debemos de llevar el mensaje de salvación a cada nación, tribu y lengua que está representado también en esta nación y en las grandes urbes de todo el mundo. Por eso, querido pastor, nosotros tenemos cada día orar y pedirle al Señor Jesús que el Espíritu Santo nos indique, que veamos no las urbes de cemento, sino que veamos los corazones de esos hombres y mujeres que están esperando el reino de Dios. Y yo creo que usted tiene un comentario a un versículo cuando Jesús vio a las multitudes. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Allí vamos a encontrar un pasaje muy interesante que fue objeto de nuestro estudio durante esta semana, donde Jesús es presentado en el Evangelio que recorría todas las ciudades. Jesús no excluía. Él recorría toda la ciudad, dice Mateo 9:35, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Y entonces en el versículo 36 dice el evangelista, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando en la Biblia nosotros rastreamos el uso de esa expresión no tienen pastor, nos vamos a dar cuenta que es una frase que se utilizaba en el contexto del Antiguo Testamento para hacer alusión a cómo el liderazgo había fracasado en ministrar las necesidades de la nación. Es decir, cada vez que en el Antiguo Testamento se usa esa expresión, vamos a ver que el pueblo está como ovejas sin pastor cuando los líderes ya no se ponen en las manos de Dios y no cumplen la misión. La gente que nos rodea hoy no puede estar como ovejas sin pastor porque Dios nos ha comisionado a nosotros hoy para llevar el evangelio a ellos. Ahora, si tú y yo no vamos y cumplimos, entonces ellos están como ovejas sin pastor. En otras palabras, estamos repitiendo el mismo error que los líderes en el pasado, en el pueblo de Dios, cometieron. Pero Jesús vino a ser el pastor que busca las ovejas y ahora nos ha comisionado a nosotros a que vayamos y alcancemos a los no alcanzados. Así como lo hizo Jesús. Así es, pastor. Cuando Jesús tomó la decisión de ir a las ciudades de Tiro y Sidón, fue con un propósito varios propósitos muy importantes. Pero Tiro y Sidón, pastor, como sabemos, ciudades paganas, conocidas por su idolatría y a menudo criticadas y sancionadas por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos que la infame reina Jezabel, casada con Acab, el rey de Israel, era de Sidón y era responsable de promover la adoración del dios falso Baal. Estas ciudades, Tiro y Sidón, no fueron conquistadas por los israelitas, permanecieron bajo el control de los cananeos. Y entonces, pastor, Jesús dice a la Escritura, voy a visitar a Tiro y Sidón. Un evento significativo en los evangelios. Va a un lugar donde hay culto pagano, donde hay mucha gente, donde son considerados enemigos de Israel. Y le pregunto, pastor, ¿por qué fue Jesús a Tiro y Sidón? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Tiro y Sidón son parte de ese plan de salvación de Dios, como todas las naciones del mundo. Jesús murió en la cruz no solo por los cristianos que hoy creemos en Él, sino que Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pastor, en ese pasaje que aludimos en Mateo,
Jesús admitió ante los discípulos que la mies es mucha, que se necesitan obreros. Y una de las cosas que los discípulos fueron partícipes en el cumplimiento de la misión es que Jesús les dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, cuando Jesús le dice a sus discípulos: oren para que Dios envíe más personas que trabajan en la mies, en la salvación del pecador, en esa oración nosotros somos parte del cumplimiento de esa oración. Y hoy nosotros necesitamos orar y trabajar para que más personas podamos involucrarnos llevando el mensaje a todos aquellos que están fuera de las paredes nuestras, de nuestro entorno, de nuestras familias. Jesús viajó a esa región, como usted lo señala, pastor. Era una región predominantemente gentil, para enseñarnos, para ministrar a los que están o estaban fuera de Israel. Eso significa para usted, para mí, para cada uno de usted, querido hermano y hermana, nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort, de tranquilidad, de seguridad, e ir a las ciudades, a las urbes modernas, que pueden ser como Tiro y Sidón. ¿Pero qué encontró Jesús en Tiro y en Sidón? A una mujer gentil, pero con un corazón que tenía una gran necesidad, pero además tenía una gran fe. Dice el relato bíblico que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entró en una casa. Interesante, pastor, dice la Escritura, no quería que nadie lo supiera. Sin embargo, Jesús no puede esconderse. Uno de los eventos más notables que ocurrieron durante este viaje fue que se encuentra con esta mujer gentil, y esta mujer gentil tiene un pedido, se acerca a Jesús, le ruega que sane a su hija que estaba poseída por un demonio, y pareciera, pastor, que al principio Jesús la ignora y la hace menos. Ayúdenos, por favor. Y claro, como usted mencionó, pastor, esta mujer es identificada con una palabra que el solo término está cargado de hostilidad. Es decir, el Evangelio dice una mujer cananea. Y claro, es interesante que esa expresión solo se usa aquí en los Evangelios y trae a la audiencia toda la historia de los cananeos, ¿verdad? Cómo Israel conquistó la tierra de manos de los moradores de la tierra, los cananeos. Es decir, está conectando esta mujer con el paganismo, con los enemigos del pueblo de Dios. Y ahora la trae, ¿verdad?, en el contexto de la ciudad de Ciro, Fenicia, Sidón. Y lo que quiero que podamos notar, como usted menciona, Jesús al principio pareciera simpatizar con los discípulos o simpatizar con todo espíritu nacionalista, que en ese momento, en el contexto judío, veían a los gentiles como personas que no merecían el favor de Dios, la bendición de Dios, que no merecían recibir el Evangelio. Pero Jesús tenía un objetivo no solamente de alcanzar a esta mujer o a su hija, sino de que sus discípulos cambiaran la cosmovisión y vieran a la gente aún fuera del marco del nacionalismo judío como Jesús los veía, como candidato al reino de los cielos. Y claro, al principio, como usted señala, parecía que Jesús estaba rechazando a aquella mujer que pedía, que insistía, que persistía en buscar la ayuda de parte de Jesús. Y al principio las imágenes, pastor, parecían corroborar que Jesús no le iba a ayudar. Que no porque se interesaba. Jesús decía, bueno, yo soy enviado a las ovejas de Israel, y los discípulos esas expresiones les gustaban. Pero al final nosotros vemos cómo la mujer persiste, y aun cuando Jesús usa una imagen que ha sido motivo de conflicto, ¿verdad? Porque de repente Jesús dijo, bueno, no se le puede tomar el pan de la mesa a los hijos para dársele a los perrillos. Pero aquella mujer, pastor, este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que alguien le gana un argumento a Jesús. Debo señalar esto así. Claro, yo hablo en el plano, Jesús se dejó ganar el argumento porque Él lo hace a propósito. Porque Jesús, cuando dice no podemos tomar el pan de los hijos para darle a los perrillos, aquella mujer fue más allá. Y entonces dice, Señor, hasta las migajas que caen de la mesa de los perrillos comen, dándole a entrever que ella tenía la humildad
ella reconocía su necesidad y entonces Jesús aprovechó para decirle, grande mujer es tu fe. Lo que implica que aún en el pueblo de Dios tal fe no era común. Pero Jesús elogió la fe de una persona que no era parte de la nación de Israel para demostrar que Dios no hace acepción de personas. Y eso nos lleva, pastor, a pensar y a recalcar que en esos lugares que nosotros creemos que están llenos de maldad, donde no va a haber un corazón receptivo al mensaje de Dios, hay hombres y mujeres que van a persistir. Y en el caso de esta mujer, Jesús finalmente elogió la fe de esta mujer y sanó a su hija. Este encuentro mostró que el mensaje de Jesús no se limita solamente a los judíos, sino que está destinado a todas las personas independientemente de su origen o de su etnia. Por eso, sí había mucha maldad en Tiro y Sidón, como es conocido, pastor, la maldad e idolatría que hay en nuestras ciudades. Pero a pesar de eso, Jesús eligió visitar esas ciudades y ministrar a la gente gentil de allí. Qué tremenda lección para nosotros. Y pastor, esto es importante. Yo sé que el tiempo tenemos limitación con el tiempo, pero en el Evangelio, mira, es importante. Cuando vemos la muestra de fe de esta mujer, contrasta. Señalo esto, pastor, en el Evangelio de Mateo hay varios niveles de fe, si podemos ponerlo así. Primero, lo opuesto a la fe. Un pueblo incrédulo que no tiene fe en Jesús, como es presentado en Mateo capítulo 13, versículo 58, que dice que a causa de la incredulidad de ellos, Jesús no hizo milagro. Luego se presenta, ¿verdad?, en el texto la fe de aquellos que desean ser sanados por Jesús y experimentan salvación mediante esa sanidad. Pero también se presenta a los discípulos en Mateo 14:31 como personas que tienen poca fe en Jesús. Pero en el caso de esta mujer cananea, Jesús le dice, grande es tu fe. En otras palabras, apreciados amigos, no importa tu trasfondo, tu background, lo que importa es que tú y yo coloquemos nuestra fe en aquel que es el Salvador del mundo. Y así como Jesús encontró grande fe fuera de la iglesia, hoy hay mucha gente que no está en la iglesia, pero que está esperando que le llevemos el mensaje para colocar su fe en el único que nos puede salvar del pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano y querida hermana, oyente que estás escuchando el repaso de esta lección. La gran lección que podemos sacar de este encuentro de Jesús en Tiro y Sidón es que nosotros nos vamos a sorprender de encontrar fe en lugares inesperados. Sí, podemos decir, hay mucho desafío en las grandes ciudades. Hay mucha gente que no quiere entender lo que nosotros queremos compartir. Hay masas de personas sin rostros. Para nosotros solamente pueden ser números. Las grandes ciudades tienen su fama de perversión, de maldad. No quieren saber nada de Dios. Pero recuerda, querido amigo y hermano, Jesús lloró sobre Jerusalén. Busquemos a esos hombres y mujeres que están esperando demostrar su fe. No te fijes en la nacionalidad. Deja a un lado las razas. Quita tus prejuicios. Hay hombres y mujeres que en esas grandes urbes tienen fe. La fe de allá y la fe de acá. El centurión se convirtió. Los 4 amigos que llevaron al hombre paralítico, el ciego Bartimeo. Quiero decir, pastor y querido hermano, llora por tu ciudad. Intercede por ella. Ponte en las manos de Dios para que te guíe a esas almas ocultas en la fe, en esos lugares de la selva de asfalto, pero que tienen fe en Cristo Jesús. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. Agradecemos nuevamente al Pastor Quirós y Pastor Báez por su valiosa aportación a nuestro estudio de esta semana. Aquí estamos para equiparlo con propósito, con un propósito efectivo.
Déjenos saber cómo podemos servirlo. Nos vemos en el próximo segmento.